Hola amigos y amigas de Neural Activity y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de astrofotografía y en concreto astrofotografía hecha desde casa. Sí, desde casa, que parece un poco extraño porque cuando hablamos de astrofotografía o astronomía en general pensamos rápidamente en equipos costosos, telescopios, monturas, etcétera, etcétera. Bien, pues todo eso es correcto, es así como se hace, pero también podemos hacer cosas desde casa cuando no tengamos otro remedio. Os cuento rápidamente el material que he utilizado en concreto y luego ya pasamos a ver la explicación del paso a paso. Bien, pues como os decía, he utilizado la cámara reflex, la Nikon D7500. Es una cámara con sensor APS-C, no es full frame. Y en concreto con la marca Nikon sabéis que el factor de recorte es de 1,5, por lo cual la distancia focal que he utilizado, que era de 35 milímetros, si multiplicamos por el 1,5 pues nos da algo así como unos 52-53 milímetros. Para disparar a través de la ventana pues me ha venido genial en posición vertical, porque con esta distancia focal pues más o menos me encaja perfectamente en el marco de la ventana sin que se vean demasiado las paredes y me permite encuadrar pues un poquito de, como veis, de los tejados de los edificios de enfrente y las antenas para añadir un elemento de composición pues al... Mira, aquí tenéis por cierto un búho de estos de plástico para ahuyentar palomas. No es de verdad, ¿eh? Está disparada hacia el sureste en esta época del año. Básicamente por aquí anda la Vía Láctea y la constelación de Sagitario. Se intuye aquí un poquito, luego lo veremos con más detalle cuando procesemos la fotografía. El resto de material, pues muy sencillo. El trípode, un trípode normal y corriente, y eso sí, un intervalómetro para poder hacer toda la serie de fotografías sin tocar la cámara para evitar vibraciones en las imágenes. Bien, como veis, tengo aquí una serie de fotografías y os estaréis preguntando por qué estoy utilizando todas estas o por qué he hecho tantas, incluso estas que salen en negro, que me diréis que para qué valen estas fotografías en negro. Bueno, luego os lo explicaré. Voy a explicaros de momento solamente la parte de fotografías de luz, que como veis son todas la misma, es decir, he usado el mismo encuadre sin mover la cámara, con el mismo enfoque, la misma distancia focal y en todos los casos los mismos parámetros de exposición. Si os fijáis aquí veis que están hechas con una ISO de 3200, el objetivo de 35 milímetros, que como os decía con el factor de recorte el equivalente será unos 52-53 milímetros, a f2.5 y con 8 segundos de exposición. ¿Por qué estos parámetros en general? Bueno, pues os explico rápidamente. La apertura de f2.5 es básicamente porque estamos por la noche y contra más apertura de diafragma podamos hacer, más luz vamos a captar y menos tiempo de exposición vamos a necesitar, o dicho de otra manera, en el mismo tiempo de exposición vamos a captar más luz que si utilizáramos aperturas más cerradas. En realidad el objetivo que he utilizado, el Nikon, o el Nikkor mejor dicho, de 35 milímetros, tiene hasta una f1.8, es un objetivo súper luminoso. No obstante, para evitar un poquito la abertura máxima, que como sabéis no es la que da la máxima calidad al objetivo, le he subido un paso o le he cerrado un paso hasta 2.5, de 1.8 hasta 2.5, para mejorar un poquito o reducir un poquito las aberraciones cromáticas de las máximas aperturas. La ISO de 3200, pues básicamente como os decía estoy en un cielo urbano, es decir, con una contaminación lumínica alta, muy alta. Por lo cual, para ver las estrellas me veo casi en la obligación de subir la ISO todo lo que pueda hasta un límite máximo, pues eso, de 3200 o incluso 6400. Si hubiera usado ISOs más bajas, 1600 o 800, pues seguramente hubiera conseguido reducir todo este ruido que veis en el fondo del cielo, pero habría obtenido algo menos de luz. Como no estamos usando seguimiento, tengo que conseguir un balance entre ISO y tiempo de exposición para intentar conseguir la mayor cantidad de luz posible. Como os digo, al no usar seguimiento tenemos un problema y es que la Tierra se mueve, gira sobre su eje y esto causa el efecto de que las estrellas
se van desplazando en la bóveda celeste y van produciendo esta especie de estelas. Como veis, aquí se nota ligeramente, ¿eh? Con 8 segundos de exposición y esta distancia focal, fijaros que si hago zoom a tamaño real, tamaño de píxel real, se empieza a notar ya un poquito de desplazamiento lateral de las estrellas. No es mucho, no es excesivo, pero si la dejo más segundos, llegará un momento en que ya se empiezan a ver líneas en vez de puntos, ¿vale? Entonces, forzándolo a 8 segundos y con esta ISO, para mí esta noche fue el equilibrio perfecto. Si hubiera estado en un cielo mucho más oscuro, en un cielo rural o en las afueras, escapando de la contaminación lumínica, con esta misma exposición de 8 segundos, me podría haber permitido bajar un poquito la ISO, a lo mejor a 1600 o a 800 para eliminar este ruido. Pero la ventaja es que esto es una de las cosas que vamos a conseguir luego con el apilado de imágenes. Veréis cómo se reduce bastante ese ruido, ¿vale? ¿Por qué 8 segundos y no dejarlo más tiempo? ¿O cómo he sabido calcular esos 8 segundos? Tenéis varias maneras. Una de ellas es la típica prueba y error. Vais usando distintos tiempos de exposición y llegará un momento en que veréis lo que os decía, que os empiezan a salir estelas en las estrellas, o sea, líneas, van dejando líneas. Si lo dejáis pues el doble de tiempo, 16 segundos, pues sería el doble de largo la línea. Esa es una de las formas de hacerlo, y otra es usar la famosa regla de los 500. ¿En qué consiste esa regla? Pues es muy sencillo. Consiste en dividir 500 por la distancia focal que estéis utilizando, pero ojo, si no estáis usando cámaras con sensor de full frame de 35 milímetros reales, lo que tenéis que hacer es multiplicar la distancia focal del objetivo que tengáis por el factor de recorte y hacer la división con ese resultado. Por ejemplo, en mi caso, que está usando el sensor APS-C, factor de recorte de Nikon 1.5, tengo que multiplicar los 35 milímetros del objetivo por 1.5, que como os decía sale 52 y pico, 53 para redondear. Si dividimos 500 entre los 53 milímetros de distancia focal equivalente que nos salía en la multiplicación, nos da, como veis, un resultado de 9,4. Como en la cámara tampoco os va a permitir poner 9 segundos de exposición, pues he redondeado a 8. Aún así, daros cuenta de que esto no es una regla 100% exacta, es orientativa y os puede servir muy bien, pero siempre tenéis que echar un vistazo y hacer alguna foto de prueba al principio, porque como veis, en cuanto hacemos zoom ya se empieza a notar un poquito la deformación de las estrellas, ¿vale? Así que vamos a usarlo como referencia, pero siempre tendremos que hacer alguna pequeña prueba sobre el terreno para terminar de ajustar el tiempo de exposición. Y como veis, lo que he hecho ha sido realizar 8 fotografías exactamente iguales, todas ellas son iguales, con el mismo encuadre. Como veis, lo único que cambia es el árbol este de aquí, que con la pequeña brisa que hacía se ha ido moviendo un poquito entre toma y toma, pero el resto de la imagen es exactamente la misma. ¿Por qué? Pues porque lo que os decía, vamos a apilar estas 8 imágenes y lo que vamos a obtener al final es un resultado equivalente a la suma de todos los tiempos, lo cual 8 por 8 serán aproximadamente unos 64 segundos, o sea, un poquito más de un minuto de exposición. ¿Qué gano con esto? Pues voy a sumar, por así decirlo, toda la luz individual de cada fotografía para obtener una imagen final en la que voy a mejorar mucho la relación de señal y ruido, quitar ese ruido de fondo y conseguir una imagen que luego podré recortar mucho mejor el histograma y conseguir obtener un resultado final mucho más nítido, e incluso a veces, si no estuviéramos en presencia de tantísima contaminación lumínica, empezar a obtener los colores de las zonas de polvo y gas de la Vía Láctea. Bien, pues para la parte de apilado de las fotografías no vamos a utilizar Lightroom, sino que vamos a utilizar una de las herramientas más usadas en astrofotografía, que no es otra que Deep Sky Stacker, que es este programa que tengo aquí abierto ya en pantalla. Tengo la versión 4.2.2 y me está indicando que ya hay disponible una 4.2.3. La van actualizando cada X meses, van sacando alguna cosita nueva. Voy a aprovechar el enlace para ir a la página de descarga
Este producto es originalmente francés y, como os decía, es totalmente freeware. Os lo podéis descargar gratuitamente y está soportado en todos estos idiomas que estáis viendo aquí, incluido el español, por lo cual no tenéis ningún problema en leeros toda la documentación, que además os lo recomiendo porque aquí vienen una serie de manuales de usuario para aprender a usarlo que son muy buenos. Para haceros con él simplemente tenéis que pinchar en la opción de descargar, luego en este enlace, y aquí ya podéis hacer la descarga del instalador. Fijaros que, como indica aquí en las instrucciones, solo es necesario descomprimir el .zip en cualquier carpeta y ejecutar el fichero setup. Bien, pues una vez que lo tengáis instalado y lo abráis, el aspecto que tiene básicamente es este, y os voy a ir explicando un poco el paso a paso de lo que tenéis que hacer para procesar vuestras fotografías. Fijaros que si volvemos a la página web del producto, en la sección de cómo crear mejores imágenes explica en qué consiste todo esto del apilado, la combinación de imágenes y la mejora de la relación de señal-ruido. Esa relación entre ruido y señal lo que nos va a permitir estrechar bastante más el histograma, que al final conseguirá que podamos sacar un poquito los colores y los detalles de la imagen mucho mejor que con una sola toma. Si os fijáis, aquí nos da incluso una demo posicionando el puntero del ratón sobre estos enlaces aquí que pone una imagen, 2 imágenes, 4 imágenes. Si os fijáis en la parte de la derecha, veis que ya con meter 2 imágenes, al combinarlas, se reduce bastante el ruido, y según vamos apilando más y más, con 4 ya se quita bastante, con 16 se nota una barbaridad, y con 32 pues ya queda una imagen súper limpia. Nosotros vamos a trabajar con 8, con lo cual veremos que al final pues va a quedar algo a medio camino entre esto y esto, una reducción de ruido bastante interesante. Del resto de imágenes, acordaros que os decía que iba a utilizar imágenes de tipo dark e imágenes de tipo bias, o también conocidas offset. Son estas que tenía aquí, los dark, que he sacado 10, y otras 10 que he hecho de bias offset. ¿Cómo se hacen estas imágenes y para qué sirven? Pues fijaros que aquí también nos lo explica en la propia documentación de Deep Sky Stacker en su web. Las imágenes dark son utilizadas para remover la señal oscura de los archivos de imagen light. He vuelto a Lightroom para ver en detenimiento uno de estos archivos dark. A simple vista, según lo vemos, al tamaño real de la imagen parece que simplemente es un fondo negro, pero si hacemos un poquito de zoom empezamos a ver ya un poco el ruido y el grano que se va apreciando en la imagen. Si además retocamos un poquito la exposición para subir la iluminación y los blancos, fijaros lo que aparece. Todo esto está también presente en las fotos de luz. Lo que pasa es que no lo apreciamos a simple vista. Lo apreciamos sí, pero en forma de ruido. Todo ese grano que se ve por ahí debajo. Y lo que vamos a conseguir con estas imágenes dark, el programa lo que hará será sumar los 10 o promediar los 10 que tenemos para crear un frame maestro, una imagen maestra dark, y luego restará todo ese ruido que aparece en este tipo de imágenes a las imágenes de luz. Irá quitando de una en una toda esa parte de ruido y de píxeles que no nos interesan para, por así decirlo, ir limpiando cada una de las imágenes de luz. ¿Cómo se consiguen estos dark frame? ¿Cómo se toman estas imágenes? Pues es súper sencillo. Simplemente tenéis que, con la misma exposición, el mismo enfoque, exactamente igual que cuando habéis hecho las tomas de luz, tapáis la lente con el cubre objetivos y volvéis a disparar exactamente con los mismos ajustes de exposición, de enfoque, de todo. No tocáis nada, simplemente tapáis y volvéis a disparar y hacéis 10 disparos. Es muy importante que respetéis los ajustes de exposición. Si estáis disparando a 8 segundos, pues los dark tienen que estar hechos a 8 segundos. Fijaros que yo aquí, si cojo los datos de una imagen, ISO 3200, f2.5, 8 segundos, me vengo al dark, ISO 3200, f2.5, 8 segundos. Tienen que ser exactamente los mismos. Y además es muy importante hacerlo justo después de terminar las imágenes de luz, porque depende mucho el ruido de la temperatura ambiente en la que estemos. Es decir,
Si los hacéis cuando volváis a casa o en otro momento después donde hayáis cambiado de temperatura, este ruido que va a registrar no es el mismo que se ha registrado en las imágenes de luz, por lo cual luego cuando haga la extracción no va a quedar correctamente hecha. Por lo cual el dark frame es muy importante que lo hagáis justo después de terminar las imágenes de luz. Podéis hacerlo tapando la cámara y mientras vais recogiendo el resto de material, pues vais disparando este tipo de imágenes. ¿Cuántas hay que hacer? Pues se recomienda hacer entre 10 y 20. No hagáis solo una o dos, porque como hay una parte del ruido que es aleatoria, que en cada cuadro no es exactamente igual que en el siguiente, pues es recomendable como mínimo eso. Como mínimo 10, si podéis hacer 20, pues mejor. Yo en mi caso he hecho 10 para este ejemplo y con ello creo que va a ser suficiente de momento para el propósito de este vídeo. Las otras 10 imágenes que he llamado bias offset, pues es otro tipo de cuadros de calibración o de imágenes de calibración parecidas a las dark. En este caso es otro tipo de ruido el que vamos a intentar registrar, pero fijaros que es un poco el mismo concepto. Subo los parámetros de iluminación y de blancos. Veis que empieza a aparecer también por aquí algo parecido a lo que ocurría con los dark. Y si venimos a la documentación de la página web de Deep Sky Stacker, nos indica que este tipo de archivos son utilizados para remover la lectura, el ruido de la lectura del chip CCD o CMOS. Bueno, en definitiva, los sensores, al ser dispositivos eléctricos, lo que hacen es generar una serie de ruido, vamos a llamarlo eléctrico. Entonces, cada sensor tiene el suyo y también lo vamos a quitar de la imagen final, igual que hacíamos con el ruido oscuro de los DAR. ¿Cómo se toman estos imágenes bias offset? Pues también muy sencillo. Tenemos que hacer, igual que hicimos en el caso anterior, poner el cubreobjetivo tapando la lente, y en este caso lo que vamos a hacer es cambiar la velocidad de exposición a la más rápida que nos dé la cámara, ya sea 1 dividido entre 4000 o 1 dividido entre 8000, según el modelo y fabricante de cámara. El más rápido que os permita, ponéis ese sin cambiar ningún otro parámetro y hacéis otros 10 o 20 frames. Nos venimos al Lightroom. En este caso, este tipo de bias offset, lo que he hecho ha sido respetar el ISO 3200, el f2.5 igual que en las tomas de luz, pero he bajado la velocidad del obturador al máximo de mi cámara, de la Nikon D7500. El máximo que tiene es 1 partido por 8000 segundos. Al igual que con los dark, el Deep Sky Stacker va a coger los 10, los va a promediar, va a hacer una imagen final y la va a restar de las imágenes de luz para quitar este nivel de ruido. Por último, existe otro tipo de imagen de calibración que son los llamados flat. En mi caso no los he hecho, por lo cual no vamos a poder verlo, pero también son muy interesantes porque sirven para quitar el viñeteo y, por ejemplo, las manchas de las motitas de polvo que pueda haber en el sensor, restarlas de la imagen final. Para hacerlos se tienen que utilizar, igual que los dark, con la misma velocidad y los mismos parámetros de exposición, pero la temperatura no es importante en este caso, por lo cual podéis hacerlos incluso en casa, siempre y cuando volváis a poner los mismos parámetros de velocidad ISO. En este caso, en vez de tapar la lente, lo que se suele hacer es poner algo blanco delante de la lente, una camiseta blanca o un trozo de tela blanco que no tenga dibujos ni estampados, y simplemente se cambia el modo de exposición. Aquí indica el modo AV, que sería un poco para las cámaras Canon. En Nikon sabéis que el equivalente a este modo es el modo A. Con ello dejaremos que la cámara decida el tiempo de exposición que le parezca más oportuno, y lo que vamos a obtener básicamente es una imagen, un fondo en blanco en el que se verá un poquito el oscurecimiento de las esquinas, de los típicos viñeteos, y se verán las partículas de polvo que puede haber en el sensor, las típicas manchas desenfocadas que podamos tener. Ya os digo que en este caso no he hecho este tipo de imágenes de calibración flat, pero Deep Sky Stacker permite trabajar con o sin ellas. Igual pasa con los dark, con los bias offset, podéis usarlos o no. Si usáis los tres tipos de imágenes de calibración, mejor que mejor.
Si no habéis podido conseguir alguno de ellos, pues podéis continuar sin él. Ahora, el resultado final no será tan óptimo si usamos todos que si usamos solo dos, pero bueno,